tal? Buenos días, mis estimados hermanos, que la gracia del Señor nos acompañe en esta hermosa hora de la mañana. Es una gran bendición el poder estar nuevamente haciendo estos videos para la gloria del Señor y para que el nombre de Él sea glorificado en esta hermosa hora de la mañana y no solo hoy, sino todas las veces que nosotros meditemos la palabra, que el nombre del Señor siempre sea glorificado. En esta hermosa hora de la mañana y haciendo alusión específicamente a este día, hoy día viernes 15 de mayo, donde se celebra y se festeja a aquellas personas quienes están encargadas e indicadas para educar. Festejamos a los maestros y a esas personas quienes dan su vida. En este hermoso día quiero meditar una pequeña reflexión para todas aquellas personas quienes ejercen esta labor de ser maestros. Y qué mejor que obtener una enseñanza del gran maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Ese maestro que no solamente vino a enseñar las cosas teóricamente, es decir, las cosas en cómo se trae en un mapa curricular y decir vamos a ver esto, sino que el Señor Jesús viene para enseñar de manera teórica, pero también de manera práctica. Y por eso en esta hermosa mañana hay un pasaje donde encontramos este reconocimiento a Jesús por lo que realmente Él hacía como maestro y por cómo se reconocía realmente como un gran maestro. Muchas de las personas veían a Jesús y le decían rabí. Esta expresión de rabí es una expresión no solamente de decirle maestro, sino era una expresión de reconocimiento por lo que realmente Él hacía. Muchas veces las personas reconocieron a Jesús a través de esta palabra, a través de decirle maestro. Y le reconocieron no como aquellos maestros que existían en esa época, que se encargaban también de dar a conocer la ley del Señor. No, porque hay una diferencia entre estos maestros y el gran maestro que vino a ser nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo podemos ver en Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29, que dice de esta manera, voy a leerlo. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En la traducción del lenguaje actual dice de esta manera, porque Jesús hablaba con toda autoridad y no como los maestros de la ley. Y esta palabra, mis estimados hermanos, que Jesús hablara con autoridad, es el ejercicio de que el Señor venía a enseñar no únicamente las cosas de cómo debían de hacerse, sino siendo Él mismo el ejemplo para hacer esas cosas. Por esa razón, mis estimados hermanos, nosotros quienes hemos creído en el gran Maestro, seguimos sus pisadas. Nosotros quienes hemos creído en el gran Maestro, seguimos a ese Jesucristo que no únicamente nos vino a enseñar cómo se deben de hacer las cosas, sino su misma vida es el claro ejemplo de cómo le agrada al Señor que nosotros vivamos. Por esa razón, mis estimados hermanos y hermanas quienes ejercen esta labor de ser maestros, no es únicamente de enseñar y de hacer todas las cosas que ustedes vean necesarios y pertinentes para enseñarle a los niños, sino ser ejemplo de ellos también en el aula, ser ejemplo de ellos en la comunidad, en cualquier lugar y en cualquier ámbito, ser ejemplo de ellos. ¿Por qué no eran reconocidos como buenos maestros en su época, en ese tiempo? Aquellos grandes estudiosos de la ley. ¿Por qué? Porque únicamente se encargaban de decir todo lo que debían de hacer, pero ellos mismos no cumplían con esos requerimientos
que ellos enseñaban. Por esa razón, mis estimados hermanos y hermanas, ser maestro es una de las profesiones quizás más hermosas y quizás con las cuales más de alguno cuando era niño y quizás la mayoría, cuando le preguntan ¿qué quieres ser de grande?, la mayoría expresa y quiere ser maestro. Yo también lo dije en su momento, quiero ser maestro, porque vemos la profesión de maestro como algo especial, porque vemos y hemos tenido la dicha de tener a grandes maestros en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, y decimos yo quiero ser como ese. Pero mis estimados hermanos, en esta hermosa hora de la mañana, les invito a que sean y seamos como el gran maestro, ese gran maestro que, como dice la palabra del Señor, enseña como quien tiene autoridad, enseña realmente como aquella persona que no únicamente dice haz esto o haz aquello, sino como aquella que va adelante para enseñar cómo se debe de hacer. Los discípulos aprendieron del maestro. Los discípulos también se convirtieron en maestros. Estos discípulos transmitieron también estas enseñanzas a las nuevas generaciones. Y desde allí también nosotros, estimados hermanos, hemos aprendido a ser maestros, a ser esas personas que deben de ser ejemplo para la sociedad, ejemplo para todo el ámbito en que la iglesia de Cristo se debe de desarrollar. Así que en esta hermosa hora, mis estimados hermanos, el Señor Jesús, al ser el gran maestro, demostraba su autoridad, esa autoridad con la cual ninguno le podía decir tú no eres digno de ser maestro porque no puedes, nada más estás enseñando y no cumples con lo que dices. No, el maestro cumplía todas las cosas con que él enseñaba. Por eso el apóstol Pablo, en la carta de 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, el apóstol Pablo dice de esta manera: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Como yo de Cristo. Entonces, mis estimados hermanos, cada día nosotros debemos imitar al maestro. Cada día nosotros debemos ser más como Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, dice Efesios capítulo 5 versículo 1. Así que, mis estimados hermanos y hermanas quienes ejercen esta gran labor, en este día siéntanse ustedes dichosos y gozosos de pertenecer a este gremio que se encarga de llevar la educación a todas las partes del país, a todos los rincones del país, y damos gracias al Señor por la capacidad que les ha dado, y damos gracias al Señor también porque ustedes han elegido dar ese talento para enseñar, dar ese talento para hacerlo y buscar todas las formas posibles para que nuestros futuros hijos, sus hijos y nietos y todos aquellos niños, incluso nosotros también hemos crecido bajo esa educación que ustedes se han encargado de darle. Así que en esta hermosa hora de la mañana reciban un fuerte abrazo y que el Señor bendiga sus vidas y que siempre, siempre esté presente con ustedes cada día, cada momento, y recuerden enseñar como quien tiene autoridad. Que el Señor los bendiga.